La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta ¿Qué tal, amigos? Vamos ahora a nuestro informativo 500. Vamos a decirles de las actividades que realiza la Comisión para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América. Vamos con las noticias. Los estudiantes ganadores en el concurso Aventura 92 realizarán la misma ruta que realizara Cristóbal Colón en su tercer viaje. No hay que olvidar que estos jovencitos tendrán, gracias a sus récords de estudio, la oportunidad de seguir desde España la ruta que desarrollara el almirante antes de llegar a la isla de Santo Domingo en agosto de 1498, cuando encontró ya fundada la ciudad o villa a la cual Bartolomé Colón dio el nombre de su padre. Saldrán desde Madrid a Cádiz, desde Cádiz a La Gomera y tomarán ya el mar en una aventura emocionante. El 21 de septiembre tocarán las costas de África en Cabo Verde y llegarán a las bocas del río Orinoco en Venezuela el 27 de septiembre. En cada lugar tendrán recepciones y actos académicos junto a otros tantos adolescentes de varios lugares. Podrán conocer Ciudad Guayana, Canaima, desde donde navegarán en canoas hasta la isla de las Orquídeas. Tendrán la oportunidad de visitar el famoso Salto del Ángel, pasando luego a Ciudad Bolívar para zarpar desde esta ciudad guayana hacia las bocas y caños del gran río Orinoco. Se irán navegando tal y como lo hizo el almirante, hacia las bocas del Dragón, por toda la costa norte de la península de Varia, desde donde están numerosos sitios arqueológicos de poblaciones indígenas que vieron en Venezuela a las naves de Colón. Visitarán Cumaná, una de las más bellas ciudades coloniales de América. Zarparán luego de algunas visitas interiores hacia Santo Domingo, donde llegarán el 8 de octubre, continuando trayecto luego hacia otros puntos del sur de la isla. Entonces retornarán al puerto de Funchal y luego a Huelva, en España, terminando el periplo. La Comisión Dominicana para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América ha estado encargándose de organizar el evento en Santo Domingo bajo la coordinación del licenciado José Checheco, director administrativo. Entre los 12 alumnos seleccionados reina un enorme entusiasmo. El largo viaje y las experiencias de contacto personal con otros amigos de otras partes del mundo constituyen un premio al estudio y un camino hacia la solidaridad y el apego a los valores comunes de los pueblos de América y España. La Comisión Dominicana para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América y la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos, en interés de difundir la vida, obra y pensamiento de los primeros evangelizadores de América, y en ocasión de conmemorarse en el año 1992 el 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, convocan también al primer concurso nacional estudiantil del género ensayo, que tendrá las siguientes bases. Primero, el concursante podrá escoger uno de estos temas: Fray Ramón Pané, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas o Padre Francisco de Vitoria. Podrán participar en el concurso los estudiantes de nivel secundario que residan en el país. Los trabajos deberán ser inéditos y constarán con un mínimo de 12 páginas y un máximo de 20 páginas. Los trabajos, considerados ensayos, deberán estar apegados a niveles conceptuales y aceptable calidad literaria.
Los autores deberán enviar sus trabajos en original y 3 copias legibles, escritos a máquina y foliados a doble espacio en papel 8,5 por 11 pulgadas, con márgenes superior e inferior reglamentarias. Ningún autor podrá concursar con un trabajo, aunque sea inédito, que haya obtenido algún premio nacional o internacional. Los trabajos deberán llevar los datos completos del autor: nombre y apellidos, domicilio, teléfono, centro educativo en el que está matriculado y año que cursa. Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 1 de septiembre del 89 a la Unidad de Publicaciones y Actividades Educativas de la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario, al apartado postal 2664, Santo Domingo, Distrito Nacional, o a la Dirección General de Cultura y Extensión de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, a la avenida Máximo Gómez en Santo Domingo. El jurado de este premio estará compuesto por 3 personas: un miembro designado por la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario y 2 miembros nombrados por la Secretaría de Educación. Los nombres de los autores ganadores y la fecha de premiación serán dados a conocer a más tardar el 5 de diciembre de este año. Se otorgará un primer premio equivalente a 5.000 pesos y un diploma, un segundo premio equivalente a 3.000 pesos y diploma, y un tercer premio equivalente a 2.000 pesos y diploma. El curso La música francesa desde la Revolución, 2 siglos de ópera, ballet y canciones populares, dio inicio el pasado lunes 7 de agosto en el Museo de las Casas Reales, con los auspicios de la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario, la Casa de Francia y la Orquesta Sinfónica Nacional. El mismo, que es impartido gratuitamente por el maestro Antonio Braga, tiene por objetivo dar a conocer la música francesa a partir de la gran revolución de ese país, uno de los acontecimientos históricos más importantes del mundo. Las charlas dictadas por el profesor italiano los lunes y jueves de 5 a 7 de la noche constan de proyecciones de películas, piezas grabadas y videocasetes a color en sistema europeo. En la apertura del curso, el maestro Braga introdujo el tema de la Revolución Francesa y la influencia que ejerció esta sobre la música, destacando el importante papel que jugó dicho arte a nivel popular en la historia del pueblo. En el transcurso de la exposición, el público asistente escuchó la ópera cómico-francesa Vaudeville y la primera marsellesa compuesta a raíz de la Revolución, que fue modificada posteriormente. Además fue proyectada la primera parte de la película Le Bal, el baile, la cual expone de manera clara y directa la evolución de la música francesa en el siglo XX. Dentro del curso se tratarán temas como Matrimonio ruso-francés de 1911, el ballet clásico francés y la música al tiempo de la Revolución. Los trabajos de arqueología que se llevan a cabo en la margen oriental del río Sama, lugar donde fuera fundada en 1498 la primera villa de Santo Domingo, han arrojado importantes colecciones de objetos de muy diversas épocas. Clavos, alfarerías, monedas y artefactos de uso doméstico que datan desde 2000 años antes de Cristo hasta nuestros días revelan que en el sitio se registran al presente 40 siglos de historia y de vida cotidiana. Hablando a través de la Unidad de Comunicaciones de la Comisión del 5º Centenario, los arqueólogos a cargo del proyecto, doctor Marcio Veloz Maggiolo y el ingeniero Elpidio Ortega, informaron que 2 objetos de uso cotidiano encontrados confirman la intensa vida en aquel lugar que jamás fue abandonado. Restos de artefactos relacionados con el ingenio La Francia del cuarto final del siglo XIX, así como objetos de principios de este, tijeras, anzuelos, pesas de redes, pequeños alambiques y garfios para la pesca de tiburones, son elementos que hablan de la ocupación y la perdurabilidad del sitio, que sucesivamente fue campamento español, lugar de contrabando holandés, campamento francés, haitiano, dominicano, republicano y en 1965 norteamericano.
En otra nota informativa tenemos que la obra titulada Más luces que sombras de Monseñor José Arnaiz será puesta en circulación bajo los auspicios de la Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América y el Museo de las Casas Reales. El acto tendrá lugar el día 30 de este mes en el Museo de las Casas Reales a partir de las 8 de la noche. Hola amigos, el invitado de hoy es un invitado muy especial. Se trata del doctor Hugo Tolentino Dipp, historiador, profesor universitario, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un hombre político muy conocido en la República Dominicana y en América. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lil? Mira, es una costumbre de nuestro programa que entramos de lleno en la pregunta. Y la pregunta de hoy es algo sobre el personaje del gran almirante don Cristóbal Colón. Yo quisiera que tú nos dieras tu apreciación desde el punto de vista de historiador de este personaje. Mira, el análisis de Cristóbal Colón tiene obligatoriamente que enmarcarse dentro de su tiempo y fundamentalmente dentro de el marco estrictamente geográfico en el que él dio sus primeros pasos y después tuvo su formación como marino y como geógrafo, es decir, donde tuvo su formación como intelectual. Hay que recordar que Cristóbal Colón es un hombre que se forma dentro de aquel extraordinario movimiento, aquel proceso histórico, aquel proceso social que fue el Renacimiento. Por consiguiente, Cristóbal Colón es un personaje del Renacimiento. Y si llegó a tener los conocimientos que se precisaron para poder hacer las grandes navegaciones que le esperaban, y el descubrimiento de lo que fue y sigue siendo el Nuevo Mundo, se debe fundamentalmente al hecho de que contra lo que era el mundo feudal de la época y el conocimiento científico de la feudalidad en sentido general, se estaba gestando en toda Italia, fundamentalmente, todo ese maravilloso movimiento, eclosionaba ese extraordinario movimiento que fue el Renacimiento, que para describirlo en pocas palabras, se debió al hecho del surgimiento de una nueva clase social, de nuevas clases sociales, comerciantes, de toda un nuevo sentido de la economía mercantil, que precisó para su desarrollo de los conocimientos científicos que muchos se habían desarrollado ya en el mundo antiguo griego y hasta en el mundo antiguo romano, y que habían sido un poco dejados de lado por toda la feudalidad y la concepción un tanto escolástica que había en el mundo europeo. El Renacimiento lo que hizo fue desempolvar los viejos textos de la ciencia griega y de la ciencia árabe y de la ciencia de los romanos, y encaminarlos y ponerlos al servicio de lo que eran en ese momento los esbozos, los inicios bastante vigorosos del capitalismo mundial, de un capitalismo que iba también a manifestarse a través de la misma conquista o descubrimiento de América. ¿No? Cristóbal Colón es un hombre que la geografía que aprende, la cartografía que aprende, todo el arte de la navegación y las ciencias que lo sustentan, lo aprendió en Italia, donde ya los italianos se habían lanzado por el Oriente, donde los italianos se lanzaban por el Asia y se lanzaban por el África también. Cristóbal Colón es un hombre que antes de descubrir América ya había viajado por África, e inclusive se le acusa de negrero, de que había trabajado en el tráfico negrero con España y con Italia, en aquel tráfico que existía de negros para el uso del servicio doméstico, porque no era una esclavitud como la que más tarde se implantaría en América. Es decir que
Al personaje hay que verlo primero como un hombre que se forma en términos científicos dentro de ese marco, dentro de la ebullición del conocimiento del Renacimiento. Por otro lado, al trasladarse a España, y yo creo que fundamentalmente al trasladarse a España y al vivir en España esa vida un tanto de exaltación religiosa, de confesionalismo, de escolástica un poco ortodoxa. Yo creo que a partir de ese momento en Cristóbal Colón hay un doble personaje y eso se evidencia de manera muy clara en su diario, ¿no? Y en lo que escribió, en las cartas que escribió, sobre todo en las cartas que más bien fueron cartas comerciales, porque Colón era verdaderamente un comerciante. Y hay que verlo de esa sus manera. actuaciones también. Exacto, era un hombre del Renacimiento y era fundamentalmente un hombre con una vocación comercial extraordinaria. El descubrimiento del Nuevo Mundo para él no era fundamentalmente la gloria que le podía traer, porque él no sabía que iba a descubrir a un nuevo mundo. Él pensó que iba a encontrar las rutas del Oriente. Por consiguiente ya estaba descubierto el Oriente. Lo que sucede es que en ese momento el pasaje al Oriente estaba cerrado por la toma de Constantinopla por los árabes, es decir, que estaba cerrada la ruta tradicional del Oriente, entonces él buscaba una nueva ruta que le perteneciera a los europeos. Pero, perdón, Hugo, tú eres de lo que crees que él era un comerciante, es decir, ese lado místico que aparece en sus escritos, en sus actitudes. Yo no creo que él fuera nada más un comerciante. En Cristóbal Colón hay muchas facetas, es un hombre también lleno de ideales, es un hombre con ambiciones de creador. El diario de él es un diario extraordinario en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista literario, ¿qué piensas tú de ese diario? Porque tú eres también un hombre de No se puede letras. decir que fuera un gran escritor, pero tiene pasajes hermosísimos el diario de Cristóbal Colón. Naturalmente en ese diario, al mismo tiempo que las exaltaciones de la naturaleza muy hermosas, y que incorpora por primera vez inclusive palabras taínas, palabras indígenas al lenguaje, se puede decir que universal, porque palabras como sabana se usan hoy no solamente en lengua española, sino que se usan en lengua francesa como se usan en la anglosajona. Palabras como huracán, que era furcano, también se usan en todas las lenguas. Hamaca, la hamaca vino a constituirse en algo espectacular en el mundo. Piensa bien que los marinos viajaban acostados en las bodegas de los barcos, y a partir del momento en que se descubre la hamaca, que se descubre en Santo Domingo, el marino cuelga la hamaca en la bodega de los barcos y ya no tiene que dormir en el suelo. Tiene un lecho portátil. Lo que estoy diciendo es que Colón incorpora, él en su diario, por primera vez, da constancia e incorpora al lenguaje universal una serie de palabras taínas que eran las palabras de los indios de Santo Domingo. Te quiero decir que en el diario, al mismo tiempo que tiene esa cosa poética y que él mismo se iba maravillando mientras iba descubriendo islas y paisajes nuevos, paisajes que él no conocía, que contradecían, es decir, que chocaban un poco con el paisaje austero de Europa, fundamentalmente del Mediterráneo, que era donde él se movía fundamentalmente. Pero al mismo tiempo tú ves que en él, en ese diario, surge el comerciante de manera reiterada. Él menciona cientas y tantas veces la palabra oro, y habla de las mercaderías, y habla de la forma de intercambiar mercadería con los indígenas. Y el comerciante está, el personaje comerciante del Renacimiento, es decir, el renacentista comerciante, el navegante comerciante, porque los navegantes eran unos comerciantes. Exacto. Iban a Oriente a buscar pedrerías y a buscar especias para venir a venderlas a Europa. Fundamentalmente las vendían en Italia, que a su vez era el mercado europeo. Era Italia en ese momento, ¿no? Entonces asoma el comerciante en Cristóbal Colón a partir del momento en que hace las capitulaciones de Santa Fe. Cuando Cristóbal Colón viene a América, Cristóbal Colón hace un contrato con los reyes católicos. En las capitulaciones sale el comerciante, pero también el hombre ávido de gloria, porque quiso tener el título de almirante de Castilla, que como tú sabes era casi solo la persona, no, solo la persona de sangre real, y además de eso pidió inmediatamente que se le llamara don. Además, en las mismas capitulaciones ya se firmó don, antes de haber descubierto cualquier cosa. Bueno, sí, está bien. Quería gloria, quería oro, pero claro, tenía gloria. Pero es que era gloria y el título significaba dinero, significaba poderío económico, posibilidades de enriquecimiento. Pero esa capitulación de Santa Fe, como te digo, son un tratado comercial. Y yo digo, insisto en la capitulación de Santa Fe y el hecho de que debe verse el descubrimiento de América como una empresa comercial fundamentalmente, porque hay una deformación en esto. Casi siempre se quiere ver
al almirante como la persona que vino a traer la fe a América. No, la fe vino después. Es en el segundo viaje cuando viene la fe, y ni siquiera en el segundo viaje la fe fue muy sostenida, puesto que los religiosos que vinieron se marcharon casi de inmediato. Fue un poco más tarde, ya cuando se establece la colonia con Obando. Pero el almirante vino con un contrato comercial y vino específicamente a intercambiar productos. Él no pensó nunca que iba a tener que someter a los indios o hacerle la guerra. Tú me has preguntado, por volver sobre el tema, sobre el personaje. Ese era un personaje dividido, compartido, su alma estaba transitada por el Renacimiento, es decir, por el hombre que era un verdadero científico en las artes marineras, como por el hombre también que tenía una actitud y exaltaciones místicas increíbles. Y yo no sé si eran, hasta dónde eran muy sinceras, porque a veces uno piensa, cuando lee las cosas de Cristóbal Colón, que era un poco para halagar y agasajar un poco a los reyes católicos, tú sabes. La verdad es que él, cuando descubre, lo que hace es llevarse todo lo que encontró. Encontró loros parlanchines y coteas que llevó embalsamadas, y llevó indios, y llevó plumas, y llevó pequeñas muestras de oro para demostrar que el nuevo mundo que había descubierto, la tierra que habían descubierto, que él no supo nunca lo que había descubierto, tenían posibilidades económicas. Y fíjate que así como el primer viaje se hace a base de la fe profunda que tenía este personaje en su capacidad de navegante y la certidumbre que tenía él de que se encontrarían tierras navegando a través del Atlántico. El primer viaje es un viaje de un hombre con coraje, es el viaje de un hombre con verdadera creencia en lo que era para él ilusiones, pero creía profundamente en que existía tierras más allá de los continentes y de los mares conocidos, es decir que el hombre se aventura. Y hay que saber la cáfila de sinvergüenzas y de bandidos que él tuvo que subir a bordo de sus barcos para venir a descubrir América. Fue una verdadera aventura. El regreso de este personaje. Entonces tú lo ves como un aventurero o un hombre que era mezcla de un sabio aventurero. No, por eso te digo que hay que verlo como un comerciante, pero que se arriesga y al mismo tiempo algo de místico, es decir, que compartido por todas esas creencias, por todo ese mundo que él había vivido, el mundo del Renacimiento con el mundo español, un poco austero, religioso, de la fe exaltada. Y al mismo tiempo, ya te digo, un hombre que se atreve, que tiene una convicción y se atreve a realizar lo que realizó, porque eso fue el primer viaje. Y el segundo viaje se organiza en términos mucho más comerciales, y ya había una actitud diferente de los reyes de España, es decir, que ya el Estado español se hace cargo directamente del segundo viaje, y aunque le tiene que reconocer todos los títulos que se le habían otorgado en las capitulaciones de Santa Fe, sin embargo, el Estado español tiene ya una mano muy metida dentro de ese segundo viaje, ya hay una organización diferente. Pero ya es otro punto. Yo quiero que volvamos al personaje, y cuando hablamos de él como un aventurero, como un idealista, como un hombre de ciencia que lo fue, y como un gran comerciante que al menos intentó serlo, hay una leyenda que se ha tejido en torno de este personaje, Hugo. Una leyenda que parece que es particularmente dominicana, aunque me han dicho que existe también en parte en España. Se dice que todo lo que se refiere a ese personaje, a causa de su vida, que no fue muchas veces, parece que se entiende que muchas veces no fue afortunada, todo lo que se refiere a él, según cierta tradición dominicana, da mala suerte, da fucú, como decimos nosotros, en una palabra muy caribeña. Se llama la yetatura del almirante, ¿no? La yetatura de Cristóbal Colón. Sí, ¿y qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de objetividad en esa leyenda de don Cristóbal Colón? Mira, uno muchas veces para reírse habla de esas cosas, sí, pero yo no lo tomo en serio. Si lo tomara en serio, pensara que uno de estos muchachos que se iba a caer de la escalera, se iba a caer por el hecho de estar hablando tanto de los muchachos que trabajan aquí en la televisión ahora mismo, que se iba a caer y se le cayó un aparato grandísimo ahí, que hizo muchísimo ruido. Si yo pensara
que realmente el almirante tiene una yetatura así, como se le atribuye, se debió a eso, y que este programa tiene sus riesgos. Tú eres una persona muy atrevida en ese sentido. Pero ya Bueno, tenemos beneficios. Mira, nos han enviado un ramo de flores se felicitando. se dice y se habla mucho acerca de eso. Y como dices tú, no solamente existe en nuestro país esa creencia de que el almirante, su mención, da mala suerte. Yo creo que eso se debe al hecho de que él tuvo una vida muy azarosa, de las dificultades que tuvo para poder realizar su empresa, cómo la logra luego, ya luego todos los problemas que tuvo, cómo España misma se ensaña contra Cristóbal Colón y no lo deja disfrutar, se puede decir, de lo que él había conquistado. Y fue un hombre de una vida muy azarosa. Pero y tú eres un escritor muy objetivo, Hugo, tú sabes bien, un historiador muy objetivo, que había lucha de intereses terrible y que ese hombre era un extranjero. Bueno, pero yo digo que al hecho de que él tuvo una vida desgraciada, a pesar de la gran hazaña que realiza, yo pienso que en parte se debe a eso. Y en parte yo creo por la mala suerte que corrieron los indios también con el descubrimiento. Sí. Yo creo que hay algo de eso. No sé, después hay una serie de anécdotas, ¿no? En Santo Domingo muchísimas. La famosa anécdota de Jesús María Troncoso Sánchez, de que era presidente de lo que se llamaba en aquella época, no sé, la sociedad de Cristóbal Colón, algo que propugnaba por el faro y por hacer llegar a todo el mundo el conocimiento de lo que había sido la hazaña del almirante, fundamentalmente por el problema del faro, que la creó Trujillo, esa comisión pro faro a Colón, o comisión que se llamaba Comisión pro faro a Colón. Y se cuenta que el día en que se iba a poner la primera piedra para hacer la excavación original del faro Colón, cuando dinamitaron la parte rocosa, porque el sitio donde se está haciendo es una parte muy rocosa y donde se iba a hacer, que es el mismo emplazamiento geográfico. Se dice que al explotar la dinamita, una piedra salió en los aires y le cayó arriba al carro de Jesús María Troncoso Sánchez, que era el presidente de la Comisión Pro Faro Colón. Eso fue una coincidencia. Eso, digo, la gente tiene una serie de anécdotas. Yo conozco personas que conocen 15, 20 anécdotas diciendo que cada vez que se menciona al personaje hay un problema. Tú me dijiste una aventura que no quieres repetir, la que te sucedió en Argentina. Sí, pero eso forma parte de la anécdota para reírse entre amigos. Yo te conté que yo hablé una vez en la Argentina frente al busto del almirante, y allí estaba el presidente de la Cámara de Diputados y otros personajes, y entonces me acompañaba el presidente de la Cámara de Diputados. Y al terminar el discurso, el presidente de la Cámara de Diputados pues me llevaba hacia la reunión que teníamos en ese momento en su automóvil. Y yo le contaba entonces al presidente de la Cámara de Diputados estas cosas, y estas anécdotas y estas creencias que había en nuestro país, que existen en nuestro país. Y 2 minutos después, el automóvil en que íbamos tuvo un accidente grandísimo. Pero eso es pura coincidencia, Hugo, veamos. Pero se han acumulado de tal manera las coincidencias que la gente entonces teje toda una leyenda y aumenta el problema de la creencia en la mala suerte de un personaje que en el fondo yo creo que debería ser tratado con más gentileza, ¿no? A pesar de que yo no creo que en nuestro país actuó sino de manera un tanto violenta y cruel inclusive, pero eran los crímenes de la época. Eran los tiempos, naturalmente, hay que comprenderlo en otra dimensión. Esto se prestaría a otra conversación para analizar ese aspecto. Sí, quizás podríamos terminar con esa frase de Spinoza que tú estarías totalmente de acuerdo con ella. Nosotros los investigadores sociales no podemos llorar ni indignarnos, sino comprender los fenómenos sociales que ocurrieron antes de nuestra época. Sí, y al mismo tiempo hay que comprender que el mundo no se puede detener. Exacto. Porque a pesar de que en Santo Domingo entró una violencia desconocida, hubo un salto histórico también. Exacto. Muchas gracias, Hugo. Amigos, como vemos, esta encuesta nacional e internacional muy pronto sobre el personaje del gran almirante del mar Océano, don Cristóbal Colón, se presenta muy interesante. Hasta la semana próxima.
Trabajos de rescate y ambientación en el entorno del monasterio de San Francisco han hecho posible que el bellísimo arco gótico de la fachada norte de la capilla de Garay esté a la vista desde el exterior. Hasta hace poco, edificaciones modernas y solares baldíos de propiedad privada lo mantenían oculto. Ahora, los trabajos de la Comisión de Monumentos, todavía en proceso de desarrollo, permiten acercarse al portal de arco apuntado y dejan además al descubierto las ventanas de los recintos sepulcrales de la capilla, sobre los cuales se recortan en el techo sus rotundas cúpulas de media naranja. Las ruinas del cenobio franciscano han adquirido así una perspectiva desconocida que enriquece los extraordinarios méritos del primer monasterio cristiano del Nuevo Mundo, imponentes restos que resultan todavía más dramáticos por su estratégica ubicación en un altozano que domina el puerto de Santo Domingo. Alrededor del ábside de la iglesia principal y delante del lado norte de la capilla de Garay o de María de Toledo, se han trazado caminos escalonados y se procede a sembrar grama y plantas para embellecer los accesos al monumento, creando un paisaje urbano atractivo y cuidado. No obstante faltar aún mucho para la terminación de estos trabajos, ya es fácil adivinar lo que el lugar habrá de ser una vez que el entorno se encuentre completamente listo. Un detalle interesante para el estudioso de la arquitectura colonial habrá de ser la exhibición bien distribuida de fragmentos de columnas bases, capiteles, partes de fustes y de otras secciones del monumento religioso que se encontraban apiñados junto al muro este de la iglesia grande. El convento de las Mercedes. No se sabe cuándo se comenzaron las obras, ni muy bien cuándo se terminaron. Oscilan dentro de un período general de 1527 a 1555. El conjunto de iglesia y convento se llamó originalmente de la Madre de Dios. ¿En qué momento cambió su nombre a Mercedes? Tampoco queda exactamente registrado. Es evidente que según los religiosos fueron intensificando el culto a la Virgen de las Mercedes, la iglesia fue identificada con esta y se popularizó con su nombre. En el período de la iglesia de la Madre de Dios, en que se propagaba el culto a la Virgen, se concluía el templo y comenzaba la amenaza de las invasiones, persistieron los alborotos entre los religiosos. Cuando se terminaron las construcciones, el monasterio era relativamente pequeño, la iglesia imposible de ampliar. El convento, sin embargo, será ampliado eventualmente y la iglesia transformada. El conjunto de la iglesia y convento que se construyó en el período de 1527 a 1555, dirigido por Rodrigo de Liendo, debió ser una construcción estilística coherente de transición gótico-renacentista. La iglesia responde a un esquema distributivo de gran nave, con ábside echavado en el testero, capillas laterales comunicadas entre sí a través de portillos, y con fuertes estribos en los pies para los campanarios, uno a cada lado de la nave, y en coincidencia lineal con las capillas. Su esquema estructural corresponde al de bóvedas góticas chatas de crucería que descargan transversalmente a la nave en arcos ojivales y se apoyan longitudinalmente en gruesos muros. Los arcos ojivales descargan en pilastrones renacentistas con cornizamiento clásico y contrafuertes al exterior. Los muros tienen arcos centrados que permiten la apertura de huecos de acceso a las capillas. Es una estructura modulada, de pórtico rígido, discontinua, con las bóvedas como membranas intermedias y los muros entre pilastras como rigidizadores.
la Comisión Española del Quinto Centenario ha propiciado, en colaboración con diversas casas editoriales iberoamericanas, la Biblioteca Quinto Centenario. Dentro de esta se publicarán obras que abarcan los aspectos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales del mundo iberoamericano. Entre las publicaciones que han llegado a nosotros, nos parecen particularmente interesantes Revolución, Contrarrevolución e Independencia, la Revolución Francesa, España y América. En esta obra se analizan las influencias en Iberoamérica de la Revolución Francesa, que en este año celebra su bicentenario, acontecimiento fundamental en la historia del mundo, pues aquella estableció definitivamente concepciones novedosas sobre el poder político y la sociedad. El libro El tiempo que me ha tocado vivir, del pintor ecuatoriano Guayasamín, trata de reflejar los 70 años que lleva pintando. El libro es un poco amargo. Este siglo ha sido el más amargo, el más tremendo de los siglos del hombre sobre la tierra. Desde que nací en 1919, las primeras estampas que tuve en mis manos fueron los bombardeos de ciudades, las caídas de aviones, el hundimiento de barcos. Y aprendí a saber lo que estaba pasando con los hombres. En la Primera Guerra Mundial, más tarde, vino la Guerra Civil Española, y cuando cayó Madrid, recuerdo que en Quito salimos muchas gentes a llorar. El arte de pintar es el único que se puede mirar sin intermediarios. El intermediario nunca nos da la autenticidad de la obra. La palabra ternura, una de las más bellas del idioma español, ni siquiera tiene traducción en el inglés o el alemán. Solamente la pintura, solamente el arte de crear es directamente hecho con nuestras manos. Este libro de Guayasamín, que resume lo fundamental de su obra, forma parte del tiempo que le tocó vivir al pintor. Un pintor a quien preocupa como artista, sobre todo, la labor del intermediario. Un pintor que, como él mismo reconoce, trabaja entre 12 y 14 horas diarias. Magníficamente editado, este resumen de la obra de un artista con dimensión internacional, fuera de toda duda, contribuye decisivamente a un mejor conocimiento del arte contemporáneo del continente iberoamericano. Nos encontramos aquí en este histórico lugar denominado La Vega Vieja, lo que fue la antigua villa de la Concepción de La Vega, porque hemos querido acercarnos al sitio y a la comisión que desde hace mucho tiempo viene trabajando con tanto entusiasmo en el rescate de la zona. Está conmigo el señor Francisco Torres Petitón, secretario de la Comisión de La Vega y uno de los asistentes arqueólogos. Pero antes de que Torres Petitón nos explique los hallazgos valiosísimos de La Vega, yo quisiera, Torres, a nombre de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, ya lo hicimos por carta, pero queremos hacerlo a través de ti, que tú le expreses a la familia de don Mario Concepción, desgraciadamente ido a destiempo, el pesar de nuestro organismo, porque ya no podemos contar con él. Don Mario para nosotros fue una persona sumamente valiosa, porque cada vez que la comisión quería cualquier dato, cualquier consulta, don Mario siempre estaba dispuesto a darlo. Yo creo que
tanto La Vega, la Comisión de La Vega Vieja, la Comisión del Quinto Centenario, los organismos históricos del país y el país mismo, hemos perdido un gran valor. Y esto no quiero decirlo como esa frase que ya uno dice como si fuera un cliché. Ciertamente, don Mario para nosotros fue un asesor, un colaborador y sobre todo un gran amigo. Llévale a sus familiares y a todos los demás miembros de la Comisión de La Vega Vieja nuestro sentido pésame y que nos consuela saber que esa gente como don Mario, persona seria, honesta, trabajadora, con una vida limpia, están en aquel lugar que está reservado para las personas justas. Nosotros quisiéramos, Torres, para beneficio de los amigos televidentes de nuestro programa 500 años de historia, que tal vez no han tenido la oportunidad de visitar este sitio tan importante de La Vega, que tú nos comenzaras a explicar los hallazgos que se han hecho desde el año 76 y que comenzó la comisión a trabajar aquí. La Vega Vieja, para los amigos televidentes, es un sitio muy importante dentro de las celebraciones del quinto centenario y ha sido designado uno de los grandes proyectos del quinto centenario, conjuntamente con la Isabela, la zona colonial de Santo Domingo, la Catedral Primada de Santo Domingo y la construcción del Fara Colón. La Vega tiene el privilegio de que fue de las villas fundadas por Colón y de las que él gobernó. Además también es asiento de innumerables primacías de la española y de toda América. Pero yo quisiera que fueras tú, Torres, que nos explicara todas esas cosas interesantes que el pueblo dominicano debe saber. Gracias, licenciado Checheco, en nombre de la Concepción de La Vega y de la Comisión para la Puesta en Valor del Sitio Histórico de la Concepción de La Vega. De los hallazgos más interesantes han sido ya la configuración del Fuerte de la Concepción, que durante muchos años, durante mucho tiempo, trajo inquietudes de si era de una torre, 2 torres, de 4 torres, o si era una estrella como los típicos fuertes hispánicos de principios del siglo XVI en el norte de África o en la misma España. Hoy conocemos que es un fuerte atípico, un rectángulo con 2 torres contrapuestas, muros de unos 5 a 6 metros de altura, y que nos tienen reservado para la historia de esas inquietudes y de esas incógnitas indescifrables para lo que como tú aman la historia, de que por qué hay astillera con ranura para tiro de ballesta, ranura o boca para arma de fuego, un pozo que no se ha podido determinar si era prisión o si era depósito de armas, de pólvora o para el oro del rey. Hemos encontrado hornos del siglo XVI, 2 hornos, muy similares a los que han aparecido en la Isabela. Restos de caballeriza de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Pozos internos de agua para abastecimiento de los militares y un acueducto con tubería soterrada de más o menos medio kilómetro de longitud. Sí, Torres, tú te referías, ¿no? Cuando hablabas de las torres, es aquella que está allá, ¿no? Sí, ahí está una. Aquella torre que si se ve la ranura que parece una cruz con un redondel debajo, sí, a la izquierda. A la izquierda, la parte horizontal era para tiro de ballesta. No aparece ninguna otra en el continente americano que tenga esta característica. ¿Y la otra torre estaba por aquí? Sí, aquí contrapuesta. Y aquí afuera ya las instalaciones de la caballeriza, herrería, hornos, y ya afuera entonces la parte residencial. Esta parte de aquí adentro es la parte totalmente militar. Y aquí hacia la izquierda uno queda que nadie ha podido determinar con exactitud cuál era el uso de la misma. Sí. ¿Cuál fue la importancia, Torre, para beneficio de los televidentes, que tuvo La Vega
en ese tiempo? La importancia es que es centro de la ruta costa a costa. Todo tenía que pasar por La Vega, y a La Vega venía todo el oro del rey, todo el oro de la iglesia. A La Vega vinieron todas las personas, todos los gentilhombres de la Isabela que querían buscar riqueza para regresar a España y obtener nuevas posiciones. Sí. Aparte de estos muros que estamos viendo aquí, tengo entendido, ¿no?, que han aparecido muchos objetos históricos valiosos en lo que se refiere a la cerámica, y también han aparecido innumerables esqueletos. Sí, tenemos el primer sello obispal del continente americano, el sello del obispo don Pedro Suárez Deza, un compás náutico del siglo XV, idéntico al que tiene la estatua de don Cristóbal Colón en Santo Domingo, sellos militares del principios del siglo XVI, la cerámica Vega Vieja, una tipología única propia de este lugar, y muchas vasijas con una de transculturación hecha por el aborigen para el español, nacimiento de la transculturación de la cerámica. Y también han aparecido muchos esqueletos, ¿no? Tenemos en el convento de San Francisco lo que yo creo que es quizás uno de los casos únicos en el continente, enterramientos típicos aborígenes con enterramientos típicos cristianos a menos de 1 metro de distancia el uno del otro. Sí. Sería bueno no explicarles a la gente qué significa eso de enterramiento típico. El enterramiento aborigen es un enterramiento en posición prenatal, de cuclilla, las piernas traídas contra el pecho, los brazos cruzados, para que el indio pueda volver a nacer. Entonces el español enterraba en decúbito supino, boca arriba. Y tenemos los dos enterramientos, el aborigen en esa posición con su ofrenda de alimento, de utensilios, enterramientos múltiples de adultos con infantes y enterramientos de adultos solos. ¿Por qué se dice, Torres, y tú que mencionabas hace poco el convento de San Francisco, que la Vega Vieja o la Concepción de la Vega es la cuna de la evangelización de América? Es debido a que en la Concepción de la Vega fueron bautizados los primeros indios en este continente. Quiero hacer la aclaración para que después no me digan que estoy dándole a la Vega lo que no es. No es el bautismo del primer indio americano, porque el primer indio americano fue bautizado en Europa, sino los primeros indios bautizados en este continente, porque en el convento de San Francisco y en el fuerte de la Concepción se inició la labor evangelizadora de la iglesia en el continente americano. Aquí se inicia el mensaje de Cristo, de un hombre que debe luchar en favor del hombre, para bien del hombre y por el hombre. Sí. También tengo entendido, ¿no?, que aquí en La Vega fue el sitio donde Fray Bartolomé de las Casas dijo su primera misa aquí en La Española. Sí, aquí en La Española dijo su primera misa en la Concepción de la Vega, pero también nos dejó a los veganos un problema gramatical, y es muy curioso. Hay un río que se llama Río Verde, entonces no trae el problema gramatical de decir el río Verde. Sí, sí. Aparte de eso, ¿no?, ¿cuáles otras primacías tiene La Vega? Fabricación del primer azúcar en el continente americano, la prédica en favor del indio frente a los reyes, los virreyes de España, en la Concepción de la Vega, fundición del oro del rey, acuñación, unos dicen que de moneda, otros dicen que de medalla conmemorativa de la primera misa, el ajusticiamiento del subcacique Mauricio Torre, que reclama porque está bautizado, el derecho de trabajar a donde él quiera y por el salario que él quiera, el acuerdo Roldán, Cristóbal Colón, que prácticamente el documento se elaboró aquí en la Concepción de la Vega, la primera gran desgracia de América, el gran repartimiento de indios que tuvo lugar en la Concepción de la Vega, el primer obispo residente en nuestra isla, don Pedro Suárez Deza, la primera catedral que fue bendecida, por lo menos bendecido el solar desde Sevilla, y don Pedro Suárez Deza, que fue quien bendijo el solar
Catedral de Santo Domingo, además de la primacía de haberle prestado la Catedral de la Concepción de la Vega a la Catedral de Santa María la Menor los primeros dineros para iniciar su construcción.